Sebastián, ya puedes comenzar con tu exposición. Perfecto. Bueno, hola, buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero agradecer a la profesora Graciela y a la profesora María Inés por los consejos, correcciones y palabras que me brindaron, que fueron muy fundamentales, ¿no? También quiero agradecerle al Departamento de Filología y Letras Clásicas de la Universidad de Buenos Aires a la disposición de su material y a la siempre como grata presencia de quienes trabajan ahí. También les cuento que para mí fue como de dónde surgió mi interés en primer lugar en los estudios clásicos, tiene que ver con la idea de, con mis estudios, ¿no? Que, son que es una licenciatura en filosofía y que dentro de la misma fui como recorriendo un camino que me llevó de la modernidad a la antigüedad en algún punto, ya que los autores que me inspiraron o que me señalaron hacia la antigüedad fueron autores modernos como Hegel, como Nietzsche o Heidegger, fundamentalmente, ¿no? Eh, si me dan un segundito para compartir esto. Trata de hablar con un poquito el tono de voz más alto, Seba. Ok. Dale. Entonces, les comentaba bueno, que mis intereses en el mundo antiguo tenían que ver con, fundamentalmente, partieron con mis estudios de licenciatura en la filosofía moderna, que desde autores como Hegel y Heidegger y Nietzsche me llevaron a conocer el mundo antiguo y a plantearme, por ejemplo, uno de los primeros libros que me tocó leer en mi licenciatura fue El origen de la tragedia, que me hizo interesar mucho en el mundo griego, ¿no? Y finalmente eso me llevó a escribir una tesis acerca de la filosofía de Heráclito desde la perspectiva del pensamiento de Heidegger y Hegel, ¿no? Y dentro de una vez que ingresé a la maestría, me encontré con el seminario de la profesora Crespo, que me resultó como fascinante, la verdad, que es de antropología en el mundo clásico, ¿no? Y en el mismo nos detuvimos mucho en el problema de la cuestión homérica y de que dentro de esta el concepto o el problema acerca del sí mismo en Homero, ¿no? Por lo mismo es que la tesis lleva este título, que es el sí mismo en los textos elegidos de la Ilíada de Homero, que es a algún punto es una lectura crítica de las teorías que abordan el problema del sí mismo a partir del estudio de los órganos de la conciencia de la identidad del Homero, ¿no? Y en este sentido, la tesis constituye lo que podríamos llamar una crítica a este enfoque, ¿no? Que podría llamarse meramente psicofísico del problema de la mismidad, de lo que yo he estado tratando de llamar dentro de la tesis mismidad singular o existencia singular del ser humano, ¿no? La tesis, si lo pudiéramos resumir, la dividí en 3 capítulos, ¿no? Donde el primero se plantea las principales tesis en relación al sí mismo como órgano psíquico, ¿no? Psicofísico, ¿no? Luego hice un pequeño, y traté como de no extenderme mucho en esto, pero ahí traté en un momento del problema del sí mismo moderno y la crítica contemporánea, porque en algún punto el estudio de los autores o de los críticos acerca de la cuestión homérica y de este problema del sí mismo abordan este problema de la identidad personal a partir de los órganos de la conciencia, los órganos físicos de la conciencia, y en algún punto plantean que eh, el sí mismo estaría constituido fundamentalmente por la unidad de la conciencia, ¿no? O la unidad de la mente. Y esta cuestión me llevó a pensar que podía ser algo así como un prejuicio moderno que no está completamente clarificado para los mismos críticos en algún punto incluso, ¿no? En última instancia me detuve en la idea del sí mismo médico, más allá de los órganos de la conciencia, y ahí traté de como establecer o tirar líneas de fuga y plantear una crítica y también plantear una posibilidad investigativa acerca del sí mismo, que sería la de
plantear la Moira como un horizonte de comprensión tanto del mundo homérico como del ser humano dentro, o del ser humano homérico o del ser humano dentro de la épica heroica, ¿no? Dentro de estos primeros dos capítulos, en esta exposición no planeo detenerme mucho, pero sí, ¿no?, plantear que en el fondo, en primer lugar, la Sige aparecía como un principio vital en el cual no se halla propiamente, según la crítica, la mismidad o el sí mismo del ser humano, ¿no?, sino que más bien se muestra como un principio de vitalidad, y ahí abordamos toda esta discusión en torno a la tesis de Rode, ¿no?, que plantea que hay algo así que el alma o la psique es como una especie de segundo yo, ¿no?, de una especie de copia del yo que vive mientras el ser humano está despierto perdón, que despierta mientras el ser humano duerme, y que, por así decirlo, descansa en el momento de la vigilia, ¿no? Y muchos otros autores, como Vick, Otto, Jagger, ¿no?, también Long, Clark, muchos terminan planteando de que en el fondo, en realidad, este principio que se llama la oxígeno no tiene en realidad relación primordial con la idea del sí mismo. Sin embargo, yo también planteé esta idea ahí en la tesis de que la psique puede abordar en algún sentido una dimensión del sí mismo que tiene que ver con una dimensión existencial, social y económica, ¿no? Y esto principalmente a partir de lo que dirá Otto, lo que dirá Redfield y lo que dirá Seaford, ¿no? Bueno, y en este sentido se podría plantear que sí aborda en algún sentido, si es que dejamos de lado la concepción de que el sí mismo se reduce únicamente a la conciencia, entonces la psique puede expresar cierta dimensión de lo que es la singularidad que hace a la persona humana, ¿no? Pero bueno. Luego vimos estas dos posturas que son finalmente ante las cuales la tesis se plantea como crítica, que es las de un sistema fragmentario o paratáctico, y por otro lado un sistema del sí mismo que sería unitario o hipotáctico, ¿no? Aquí hay un esquema muy como pedagógico, me parece, ¿no?, que lo utiliza Jeremías, y que en algún punto se apoya en el libro de Gill, ¿no?, para plantear cómo sería la diferencia entre un sí mismo unitario y uno fragmentario o dividido, por así decirlo, ¿no?, lo que él llama un sí mismo individual. En vez de individual, lo llama individual, ¿no? Y en el fondo se establecería que en el fondo hay agentes psíquicos dentro del sistema individual, ¿no? Hay agentes psíquicos que no logran estar subsumidos bajo la unidad de algo así como un sujeto. Cosa que los sistemas o las teorías, ¿no?, hipotácticas o unitarias piensan que sí acontece, y en ese sentido hay algo así como un sí mismo que se haya subsumido, o hay órganos, mejor dicho, hay órganos anímicos que se hayan subsumidos bajo esta unidad del sí mismo. Entonces, por un lado, aquí podemos encontrar a autores como, por el lado del sistema o de la concepción paratáctica y fragmentaria, ¿no?, nos encontramos primeramente con Snell, ¿no? Y un autor muy interesante dentro de este sistema también es Feyerabend, ¿no?, que plantea toda esta idea de que, inspirado en Snell, de que en el fondo es difícil hablar de algo así como un sujeto moderno, sino que en el sentido moderno de la unidad de la modernidad del sujeto, y esto lo hace a partir de varias cuestiones, ¿no?, tal como Snell lo hacía también a partir de varias cuestiones que plantea la fragmentariedad del sujeto, ¿no? Por ejemplo, Snell lo hace, deriva la fragmentariedad, la fragmentariedad del sí mismo, o de la mente, mejor dicho, homérica, a partir de la fragmentariedad de la mirada y del cuerpo, de lo cual deduce, por así decirlo, que la conciencia en el ser humano homérico está fragmentada, ¿no? Y en ese sentido hablará de que hay algo así como el nous, que tiene una función más intelectual, el thymos, que tiene una función más emocional y pasional, y, por ejemplo, ¿no?,
esta idea de la psique que en realidad no logra llevar a cabo dimensión psíquica alguna. Por otro lado, nos encontramos con la otra parte como de esta teoría, ¿no? De esta dicotomía en la cual se haya atrapada, a mi parecer, la investigación respecto de este problema, que es la del sí mismo unitario o hipotáctico, ¿no? Donde encontramos a autores como Clark, ¿no? Por ejemplo, como Long, ¿no? Que plantean que en el fondo ya hay esta unidad de la conciencia, y en tanto ya está esta unidad de la conciencia, podemos decir que hay propiamente un sí mismo. Aquí, si nos detenemos, ¿no? En esto, incluso se llega a decir que en el fondo lo único que conforma el sí mismo es en realidad esta unidad de la conciencia, y que el sí mismo lo que hace es unificar las actividades de la mente, ¿no? Y que toda ulterior como determinación es simplemente un hecho de la cultura, y que es una determinación secundaria respecto de lo que sea el sí mismo. En esta tesis, y siendo críticos con esto, nos planteamos la idea de que no, de que en realidad el hecho de estar en el mundo, ¿no? Y de ser en un mundo de una determinada cultura es fundamental y es constitutivo esencialmente de lo que es ser un sí mismo, ¿no? Pero para llegar ahí, entonces, tuvimos que primeramente estudiar esta idea de la modernidad, en donde, bueno, vimos que en algún punto algo así como la autoconciencia moderna, ¿no? Por ejemplo en Descartes, ¿no? De que esta autoconciencia moderna es lo que finalmente, y la certeza de la autoconciencia moderna, es lo que, por así decirlo, ahí se haya entendido como como la proprietas, ¿no? Fundamental y sustancial, ¿no? Que hace a la esencia del sujeto moderno, ¿no? Y del sujeto, y que esto se trata de universalizar incluso, ¿no? Se hace a la esencia de todo sujeto, por así decirlo. ¿No? Ante esto, nosotros planteamos o rescatamos la crítica que hace Heidegger de esta filosofía de la modernidad, y que se halla o se puede rastrear por dos lados, ¿no? Primeramente, por el lado de la omisión de la ontología del ego, ¿no? Y que se haya, por así decirlo, se haya determinado a partir de lo que Heidegger verá que es finalmente una sustancialización del sujeto, ¿no? Y que esta sustancialización o cosificación o reificación del sujeto tiene que ver con que, primeramente, Descartes ha omitido también lo que sería la ontología del mundo, y ha pasado a tomar una característica fundamental de la determinación de los entes del mundo como la determinación del mundo, y también la ha extendido a su vez al ser humano, ¿no? Que es esta idea de que en el fondo eh, se está tratando de buscar, por lo tanto, algo así como una constante permanencia, una determinación que se pueda determinar como una constante permanencia, que sea una proprietas fundamental, ¿no? Sustancial, y a la cual se puede reducir la totalidad de lo que sería, por ejemplo, la res extensa, la res cogitans como el ser humano, y también lo que sería el mundo, ¿no? Frente a esto, ¿no? Heidegger plantea la concepción de que en el fondo el mundo no es, por así decirlo, un fenómeno determinable a partir de los entes del mundo, o los entes con los que nos encontramos dentro del mundo, sino que más bien es el horizonte de significación, ¿no? Y que constituye una apertura previa, ¿no? Que ya se haya despejada, y que como apertura previa permite o libera, por así decirlo, lo que sería la comparecencia de los entes del mundo para el sí mismo, para el Dasein o para el ser humano, y también es aquella previa apertura en la cual el sí mismo o el ser humano se comprende a sí mismo, ¿no? Y en este sentido, esta previa apertura, ¿no? Este es una significatividad, ¿no? Un horizonte que podríamos incluso llamar un horizonte de la cultura, ¿no? Y es que entonces, a partir de esta significatividad como
esencia del mundo y como la mundanidad del mundo es que en algún punto uno puede como pasar a realmente conocer ontológicamente las cuestiones con las cuales tratamos cotidianamente, ¿no? Ya, eso es bruto, ¿no? Eso es como lo que trato como de armar para finalmente llegar a esta idea de que el sí mismo mérico puede ser pensado más allá de los órganos de la conciencia, ¿no? Y como les decía, planteo líneas de fuga en este tercer capítulo. Y estas líneas de fuga tienen que ver con que, en primer lugar, ¿no? El ser humano homérico, ¿no? Y el ser humano griego, por así decirlo, es algo así como lo que diría, según Bernal, ¿no? Es un ser en el mundo cuya existencia está constituida por la mirada, ¿no? En este sentido, es un ser en el mundo que está constituido por tenencia, ¿no? Y está constituido por su pertenencia a un pueblo y a un colectivo desde el cual se abre esta significación que estamos llamando mundo, ¿no? Y que se puede expresar incluso como un nexus de roles, de valores, ¿no? Una red de roles y de una eticidad, si se podría decir así, ¿no? Pero esto es justamente porque el ser humano, homérico y griego, está abierto a la mirada del otro. Y en este encuentro con la mirada del otro es que se constituye, ¿no? Esto de Hernán lo expresa aún como más profundamente o lo trata de clarificar con la idea de que hay distintos, o por lo menos tres espejos, ¿no? Que expresan esta idea de que el sí mismo se haya constituido en el encuentro con la mirada de un otro, ¿no? Y estos tres espejos son la figura de los dioses, el rostro de la muerte y el ojo del ser amado, ¿no? Y es más aún, ¿no? Como que se trata de hacer ver que en el fondo, y esto después se lo afirma un poco también citando a Frenkel, ¿no? De que en el fondo no hay una escisión entre el ser humano, numérico, entre la singularidad, ¿no? Heroica y el mundo en el cual es esa singularidad, sino que, por ejemplo, esto se expresa con la idea de que en el fondo el fuego que brota del ojo humano es Adelfon, ¿no? Es hermano del fuego que brota de las cosas y que brota también del mundo, ¿no? De las cosas exteriores y que brota del sol, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, como que la decisión entre un yo y un no yo es una decisión que en realidad en el mundo médico no está ahí, por así decirlo. No se da propiamente tal, sino que se podría hablar de que finalmente eh, antes que una escisión, lo que hay es en realidad como una totalidad, por así decirlo, una totalidad concreta, por así decirlo, ¿no? Pero como sea, en este sentido es que uno puede hablar de que Grecia es en realidad es una cultura de la visión, ¿no? Que expone la humanidad heroica desde estas siguientes dos perspectivas. Yo ahí traté, en la tesis, trato de analizar, ¿no? Este carácter como de la cultura de la visión del mundo griego y del mundo médico a partir de lo que sería una corporalidad abierta, ¿no? A su aparecer ante el otro, ¿no? Y también la idea de que hay algo así como un otro que está interiorizado, ¿no? Rápidamente podríamos decir que esta corporalidad abierta en su aparecer al otro es una corporalidad que, por ejemplo, se puede mostrar con la idea de los epítetos, ¿no? Eh, Estos epítetos, por ejemplo, podrían ser, ¿no? Leucólenos, por ejemplo, ¿no? De blancos brazos, ¿no? Y en algún punto este epíteto señala en algún punto hacia la identidad, ¿no? De ciertos personajes o de ciertos seres humanos que habitan en la epopeya, ¿no? Por ejemplo, con Hera, aunque este epíteto es compartido también con Helena y con Andrómaca. También nos podríamos detener en los epítetos de Aquiles, ¿no? Que tienen un sentido social, que hacen relación a su estirpe, que hacen relación también como a las potencias de su cuerpo, ¿no? En tanto lo compara su velocidad con la de los caballos en algún punto, como se puede ver por el por el adjetivo de Podoquías Peleiona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se puede ver ahí, ¿no? Podoquías Peleiona y o Podoquías Aikidao, ¿no? Que hace referencia a
su estirpe, ¿no? Hace referencia tanto a su cualidad física, a su potencia física, a su velocidad comparable a la de los caballos, pero también a su estirpe, ¿no? Como hijo de Peleo o también de Éaco, ¿no? Perteneciente a la estirpe de los Eácidas, ¿no? Pero también, y este es como el que me parece como más lindo entre de todos como los epítetos, es este de Rhododáctylos eos, ¿no? La aurora dedos de rosa, que literalmente aparece, ¿no? Que es el verbo con que suele estar acompañado es fane, ¿no? Y aparece trayendo la nueva jornada, ¿no? Aparece de manera factual, ¿no? Y toda la comunidad que por así decirlo, organiza en algún punto su vida en torno a este aparecer, y este aparecer, ¿no? Que bueno, es, ¿no? Este rosa que aparece en las madrugadas, eh, apunta a la corporalidad, pero también apunta hacia la esencia de la aurora, ¿no? Bueno, sin embargo, es propio de la existencia humana el que ésta esté atada, por así decirlo, a su abatimiento o a hundirse, ¿no? En el abatimiento del hambre, la vejez y la muerte, ¿no? El ser humano está en algún punto constituido por su finitud, ¿no? Y eso es como algo que habrá que se investigue hacia el final, pero por así decirlo, que el ser humano logra superar esta finitud en cierta medida, porque como sabemos en Grecia, esta psique de la que hablábamos, en realidad al morir, va al Hades como una copia insustancial del ser humano. Pero entonces, para salvarse, o para salvar en algo su identidad, eh, es que el sujeto debe morir, ¿no? Debe realizar, cumplir esta bella muerte y debe cumplirla en la flor de la juventud, ¿no? Y para esto es que, para cumplir esta bella muerte, tiene que su cuerpo ser, por así decirlo, la encarnación de ciertos valores a la vez, ¿no? O sea, la bella muerte se logra por medio de la negación de un cuerpo que es capaz de, por sí mismo, desplegar ciertos valores como la timé, el kleos y el kidos, ¿no? Entonces, por así decirlo, la timé como, por así decirlo, entre comillas, como esta valoración social, ¿no? Que en algún punto lo hace poseedor, ¿no? Y que lo hace digno, por ejemplo, de el honor de una parte o una porción del botín. También este kudos, que es como esta confianza que en algún punto puede ser llamada también el maná, según por ejemplo Frenkel. Y este kleos, que es el que nos importa fundamentalmente porque el kleos es... ¿no? Que es la fama, la gloria, el renombre, ¿no? Un punto que puede alcanzar el héroe, eh, es a partir de lo cual, en primer lugar, como dice acá, lo podemos relacionar con la idea del sí mismo como una narración, pero a la vez es aquello que nos permite pensar el sí mismo como algo que es capaz de acceder al máximo galardón, que es esta kleos, esta gloria, y que consiste finalmente en ser, por así decir, en estar contenido en el recuerdo colectivo del pueblo al cual pertenece el héroe, de tal modo que la existencia de la individualidad de este ser humano se perpetúa, ¿no? De esta existencia singular se perpetúa, por así decirlo, eh, por medio del canto heroico en la boca del poeta, ¿no? Y que es contemplado por la comunidad de manera como habitual, ¿no? Es como el pueblo se reúne en torno de este recuerdo para contemplar la imagen, por así decirlo, de la gloria que alcanzó este héroe, por así decirlo, ¿no? En este sentido es que Redfield, ¿no? Señala que en algún punto esta Cleos, esta esta, este Cleos, perdón, eh, en el fondo es la fama y es en algún punto la identidad más, eh, por así decirlo, es propiamente la verdadera realidad del sí mismo, por así decirlo, ¿no? Él dice que eh, dice algo así como es una versión del mismo, ¿no? Y dado que su historia puede sobrevivir, ¿no? Su existencia personal
y realizar hacer sobrevivir su rol social. Esta historia es desde algún punto de vista, ¿no? La versión más real de sí mismo, ¿no? Y esto va a tiene mucha importancia para la tesis porque se vincula con la idea de lo que habíamos llamado, lo que en algún punto vemos que al final de la tesis se relaciona con la idea de la Moira como el límite que determina los contornos de la historia del héroe homérico contenido dentro del canto épico, por así decirlo, ¿no? Y con esto, bueno, se revela la relación también del poeta y el héroe, y también habría que decir de su comunidad, ¿no? Esta idea es muy bella, me gusta, ¿no? Esta idea de Redfield, en donde él plantea que en el fondo, justamente por esta relación entre poeta y héroe, ¿no? Lo que hace el poeta es explorar los límites de su cultura también, ¿no? En tanto, el héroe es también un ser que es fundamentalmente un ser cultural, ¿no? En este sentido, explora los límites de su cultura y hace ver como las disfuncionalidades de esta eticidad, y de hecho las explora a tal punto que llega ahí a esos lugares en donde la eticidad de su mundo se resquebraja, ¿no? Y aparecen las grietas de esta eticidad, ¿no? Que es lo que en algún punto se podría plantear, por ejemplo, con el canto noveno de Homero, perdón, de la Ilíada, del canto 9, en donde eh, Aquiles en algún punto eh, ve que no es recompensado y no recibe la timé o la recompensa, ¿no? El honor que se le debía por haber participado de esta economía épica, de esta economía heroica en la cual el héroe tiene que, por así decirlo, va al combate, ¿no? Por la comunidad, etcétera, pero va al combate y en este combate obtiene una timé, por así decirlo, ¿no? Obtiene una porción del botín, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, su honor está siendo negado, por así decirlo. Bernard, de hecho, dice que de no restablecerse esto, de no restablecerse la timea del héroe, eh, el héroe deja de existir en algún punto, ¿no? Deja de existir como singularidad. Y esto es fundamental porque en el fondo ahí se está explorando algo así como una grieta en lo que podríamos llamar la eticidad del mundo homérico, ¿no? El reverso de esta idea, ¿no? De que el ser humano está abierto a la mirada del otro, ¿no? Es que el otro también, o que la mirada del otro aparece como un momento de su interioridad, ¿no? Y esto lo vemos al explorar la idea de que en el fondo no hay una posibilidad de que el sí mismo, el humano, y yo pensaría que esto tal vez sería hasta universalizable, no lo quiero decir de todas maneras como una certeza, pero me parece que en el fondo no es posible que el ser humano, y en este sentido el ser humano homérico, se piense por fuera de la sociedad en la que surge. Y en el caso homérico no es capaz de pensarse por fuera del nexus de roles, ¿no? El nexus o la red de roles y de valores éticos, ¿no? Por los cuales ese sí mismo es, ¿no? De hecho, en algún punto se podría decir que el sí mismo que sale de la sociedad, ¿no? O que intenta salir de la sociedad, o que pudiese salir como si hubiese algo así también como una naturaleza desnuda, ¿no? Y se dirigiera a esto, y se fuera, simplemente algo así como una naturaleza desnuda, sin cultura, por así decirlo, lo que haría finalmente es, como dice McIntyre, ¿no? Es negarse a sí mismo, por así decirlo, ¿no? Sería desaparecer a sí mismo como alguien perdería la significación de su existencia, por así decirlo, fuera de la sociedad, ¿no? Y en este sentido es que, bueno, por un lado es que esto quiere decir que por un lado hay un vocabulario que es capaz de definir estos roles desde el mismo entramado, ¿no? De esta cultura, y por otro lado también hay algo así como una idea de que en el fondo, según McIntyre, ¿no? De que la moral y las estructuras sociales son de hecho una y la misma cosa de la sociedad heroica, ¿no? O sea, la estructura social y la eticidad de esa sociedad son una y la misma cosa, ¿no? En la sociedad heroica, ¿no? Solo existe un conjunto de vínculos sociales, dice, la moral no existe como algo distinto, las cuestiones valorativas son cuestiones
de hecho social, ¿no? Y por lo mismo es que fuera de este nexus, fuera de esta red de roles, el sí mismo no pierde la significación para sí mismo y para los otros, ¿no? Ahora, para lograr esto, o para hacer ver cómo es que este mundo significativo, ¿no?, que podemos llamar un nexus de roles, o eticidad, ingresa o hace o se introyecta en el sujeto, es que Williams habla de esta idea del otro interiorizado, ¿no?, y de la mirada del otro interiorizado que él explora a partir de el caso de Ajax. Cuando estudia el caso de Ajax, hace ver que su padre, ¿no?, aparece de una manera como tiene un diálogo, entre comillas, como una especie de monólogo en el cual aparece su padre, y en se imagina cómo sería, por así decirlo, este diálogo con su padre, o cómo sería lo que su padre vería respecto de él, ¿no? Cómo es que una vez habiendo asesinado, habiendo creído haber asesinado a los saqueos, pero en realidad habiendo asesinado al ganado, lo que hace es como exponerse al ridículo y ya no lograr propiamente tal el rol heroico, y ya no lograr, por así decirlo, lo que se espera de él, ¿no? Por eso es que, ¿no?, en los versos, ¿no?, dice: ¿y qué rostro mostraré cuando me presenta mi padre Telamón? ¿Cómo va a soportarme cómo va a soportar verme si aparezco sin galardones de los que él obtuvo una gran corona de gloria, ¿no? No es cosa soportable, ¿no? Y esto lo refuerza diciendo: pero vivir bellamente o bellamente morir, al bien nacido es necesario, ¿no? Entonces, esta mirada interior es tan radical que incluso lo lleva a este héroe a a enterrar una espada en la playa y eh, lanzarse sobre ella, ¿no?, para morir, ¿no? Y esto que sucede con Ajax es también lo que sucede con el Héctor de la Ilíada, que en algún punto ve en Aquiles la muerte, pero también ve que una vez que ha llevado al ejército, a la tropa, a la perdición, ¿no?, se le hace necesario, por así decirlo, ir al encuentro de Aquiles. Y este ir al encuentro con Aquiles lo logra, en este sentido, los momentos en donde Héctor en el momento en donde se ve finalmente la certeza de que se enfrenta ante la muerte, Héctor habla consigo mismo, pero extrañamente dirige su palabra a un órgano de su conciencia, que en este caso yo digo que representa, bueno, y lo dice también en algún punto Gill, que representa a este otro interiorizado, ¿no? Este otro interiorizado es el thymos, ¿no? Y es por esto que aquí se puede, como decir, ¿no?, estando profundamente irritado, apesadumbrado, ¿no?, dijo a su ánimo de gran corazón, ¿no? Y el monólogo, ¿no?, este monólogo entre comillas, como es propio de todos los monólogos en la Ilíada, termina con la siguiente pregunta, ¿no? Pero ¿por qué mi ánimo amigo esto para mí ha debatido, ¿no?, o esto debate, ¿no? También se puede traducir: pero ¿por qué mi valerosa conciencia amiga estas cosas conmigo debate, ¿no? Y es más, dentro de este monólogo, que es un diálogo, por así decirlo, con este yo interior, aparecen personas concretas dentro de este discurso, ¿no? Como por ejemplo podemos ver, ¿no?, a Polidamante, que en algún punto vimos que es algo así como acompañados de lo que nos dirá, por ejemplo, Redfield, ¿no? Polidamante es una especie de alter ego del mismo, ¿no? Bueno, no sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo se llama? Las críticas, ¿no? Luego de esto paso a establecer esta crítica, ¿no? Y trataré de tener en esto por último, ¿no?, la crítica a partir de todos estos elementos que voy reuniendo en la tesis. Finalmente planteo la crítica, ¿no? La crítica, que es en el fondo el núcleo de la tesis, aunque esto es algo que a mí me parece como muy
Esta otro que es ya como, en el fondo, como una extensión de la tesis, pero que no logro desarrollar completamente, que no logro desarrollar porque creo que es un desarrollo en sí mismo, ¿no? Que debe ser planteado en otro trabajo, que es la idea de la Moira como un horizonte de comprensión del mundo y del ser humano. Bueno, a partir de todo lo que voy desarrollando y reuniendo en la tesis, en el desarrollo, en este texto, por así decirlo, ¿no? Establezco una crítica que tiene dos lados, por así decirlo, ¿no? Lo que se intenta demostrar, por un lado, es primeramente esto, ¿no? Que es que la unidad de la vida consciente psicofísica no debe ser tomada como la cualidad esencial a la que se reduce el problema del sí mismo. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también se intenta demostrar que el sí mismo puede ser pensado más allá de los órganos de la conciencia médica, vale decir, de la psicología expuesta en la Ilíada, ¿no? Esto es como, entre comillas, lo que, por así decirlo, se trata de concluir del texto, ¿no? O de lo que se ha escrito, ¿no? Que en el fondo, esta unidad de la conciencia es en realidad un prejuicio que, como habíamos visto, es parte de la modernidad en algún punto y también opera tal vez dentro de otros momentos, pero fundamentalmente es como una idea moderna. Sin embargo, esta idea que llamamos idea moderna, esta idea de la unidad de la conciencia, esto no lo anoté, no lo escribí en la tesis, pero lo puse en un congreso que hice, al que fui en La Plata. Por ejemplo, en la modernidad, ¿no? Dice Hippolyte, un comentador de la fenomenología del espíritu, dice, Kant no logra establecer la unidad como del sí mismo, de la subjetividad práctica o de la razón práctica y de la razón teórica, por así decirlo, ¿no? No logra esa unidad. Y el idealismo alemán tampoco supuestamente lo logra completamente según Hippolyte. Entonces, es un prejuicio que estaría dentro de la modernidad, pero que sin embargo la modernidad parece no lograr plenamente tampoco, ¿no? Es como que, o sea, Kant supuestamente, según Hippolyte, plantea esta unidad como algo que debe ser desarrollado, pero que no se logra demostrar en su sistema propiamente tal, ¿no? Entre lo que sería como una voluntad práctica y una razón teórica, por así decirlo, ¿no? En este sentido es como, bueno, en realidad... Eh, en realidad buscar esta unidad dentro del mundo médico es también, es como, me parece como, uno podría decir como lo planteo acá, es incluso algo así como un falso problema, ¿no? De hecho, esta fragmentariedad que en algún punto yo defiendo, mejor dicho, esta fragmentariedad que yo defiendo, es una fragmentariedad que realiza, por así decirlo, la apertura del sí mismo heroico, no es la apertura heroica del sí mismo, por así decirlo, a su mundo. Y esto quiere decir, es la apertura heroica a este horizonte de significatividad desde el cual él se comprende a sí mismo y comprende a otros y comprende a lo que hay dentro de su mundo, por así decirlo, ¿no? Sin tratar de traer la idea heideggeriana que tendría que ver con toda una conceptualización que no correspondería propiamente tal, pero creo que esta idea del mundo como significatividad es muy útil para explorar y en algún punto uno dentro de la crítica va viendo cómo es que reiteradamente se va diciendo, por ejemplo, Frankl lo dice, ¿no? Fernand lo dice también, ¿no? El ser humano homérico es un ser humano que es en el mundo, ¿no? Y que es fundamentalmente en el mundo, ¿no? Que está constituido por estar en el mundo. No está como no está como enajenado de su realidad, por así decirlo, ¿no? No es un átomo abstracto que polula por ahí y que como que está vuelto hacia su interioridad, ¿no? Sino que es propiamente, por así decirlo, un ser en el mundo, un ser, y esto significa un ser en un horizonte significativo, ¿no? En este sentido, la propiedad de la unidad de la conciencia no puede ser considerada, no digo acá, como la sustancialidad esencial por la que nos es cognoscible la sustancia del ser humano, ¿no? Aquella a la cual se reducirían todos los demás atributos, ¿no? No sería el atributo al cual se reducen todos los atributos, la unidad de la conciencia, ¿no? Y esto implicaría hacer una reducción, ¿no? Pero veamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Gaskin, que es un expositor de esta idea del sí mismo unitario, y que por lo tanto, de la conciencia unitaria, y que por lo tanto plantea la existencia del sí mismo,
nos dice así: el sí mismo no es más que hablar acerca de la coherencia de la actividad mental de una persona singular. El sí mismo está delimitado como aquella cosa cuya característica definitoria es organizar y unificar estas actividades, ¿no? O sea, a eso simplemente, eso sería como en abstracto un ser humano, simplemente, ¿no? Luego dice algo así como el concepto, Long nos va a decir como que también, ¿no? En el fondo hay algo así como un sistema cardiovascular que constituye un psychosomatic whole, ¿no? Como una especie de totalidad psicosomática, y que en algún punto él tiende a reducir al thymos, ¿no? Y como si fuera una especie de alma, pero un alma corporal, ¿no? O espíritu corporal, ¿no? Y finalmente, claro, que él, para demostrar la unidad del sí mismo y del cuerpo, que es lo que le preocupa a él para, por así decirlo, entre comillas, como deshacerse de Descartes y de la modernidad, trata de mostrar esa unión, ¿no? De la del sí mismo y el cuerpo. Pero esta unidad la logra en un capítulo que se llama así, ¿no? El sí mismo y el cuerpo es una misma cosa. Y lo que demuestra en ese capítulo es que la mente, ¿no? Es la misma cosa que el cuerpo, ¿no? Hay algo así como mente es el cuerpo, entonces, perdón, el cuerpo es mente, perdón, el sí mismo es mente, perdón. La mente es corporal, pero el sí mismo es propiamente la mente. Y en ese sentido dice, bueno, hay una identidad entre sí mismo y cuerpo. Pero si se fijan acá, y esto es como algo que me interesa mucho, ¿no? Él dice también esto, ¿no? Una persona es una masa de carne viviente que piensa y siente, ¿no? Y se llama a sí misma yo. Y este es el único hecho, factum universal, ¿no? Acerca de la estructura de la identidad humana. Esto que sea una carne viviente es un hecho universal, dice claro. Y por otro lado dice esto, ¿no? Toda elaboración posterior, ¿no? Es producto, o son producto, ¿no? De culturas particulares y de tradiciones particulares, ¿no? Es decir, como les venía diciendo, pone esto el hecho de que el ser humano sea un ser cultural como algo secundario, ¿no? El que el sí mismo se conforme dentro de un horizonte significativo y de un mundo lo pone como algo secundario, ¿no? Siendo que esto es finalmente tal vez lo que lo constituye en su manera de ser sí mismo. O sea, es este horizonte significativo lo que lo constituye a él en su manera de ser, en su existencia, o le da forma a su existencia esta cultura. Entonces, en algún punto uno diría, yo trato de hacer ver que en el fondo esto es es una reducción, es demasiado, como una reducción demasiado que empobrece mucho el problema, que es útil, que es muy útil, ¿no? Hablar acerca de los órganos de la conciencia para estudiar el sí mismo, porque estos órganos de la conciencia se relacionan y hacen parte de la expresión de lo que es el sí mismo, pero no se reduce el problema a esto. Eso es lo que quiero decir, ¿no? En este sentido, reducirlo es empobrecer el sí mismo. Bueno, y como dice acá, ¿no? Sin embargo, con esto no se hace más que universalizar una concepción moderna de modo tal que se somete a un tipo particular de humanidad a figuras que están muy lejos de ser las suyas propias, ¿no? Eh, y aquí es donde tomo esta idea del sí mismo individual que elabora Jeremías, ¿no? Y ¿no? Que hace su aparecer, ¿no? Sí mismo hace su aparecer una dimensión, hace aparecer la dimensión total de la comunidad en su interior, ¿no? Por medio de su apertura al mundo, que hemos descubierto como una fractura bajo la figura del otro, ¿no? Y aquí yo agrego esto, lo comprendo como este otro o esta mirada del otro, la comprendo como una mirada que es tanto heterogénea como autógena, ¿no? Porque está hecha de los elementos de su propia existencia, pero a la vez de estar hecha por lo tanto es autógena, pero a la vez de estar hecha por estos elementos de su propia existencia, está conformada fundamentalmente por aquello en lo que él mismo se halla, ¿no? Que es el mundo, que es su sociedad, es la sociedad introyectada en él, ¿no? Entonces, en este sentido, es como algo que
bueno, en el cual, por así decirlo, incluso sería bueno sacar esta decisión y decir que en el fondo es un continuo entre su interior y su exterior, ¿no? Es la apertura de este ser humano a su existencia, básicamente, ¿no? Pero bueno, lo que veníamos viendo recién, ¿no? De pensar, de tratar de deshacerse insistentemente del carácter individual de la conciencia homérica, es visto por Jeremías y Seaford como un producto de una carencia de profundidad, ¿no? De una suficiente profundidad antropológica en los filólogos que investigan esto, en estos filólogos que han investigado esto, ¿no? Como afirma, como se puede ver ahí, Jeremías y Seaford, ¿no? Eh, y se motiva en la creencia de que su propia entidad unitaria de conciencia es universal, ¿no? Yo por ahí en la tesis hago una broma y digo, bueno, ¿no será esto como un prejuicio liberal no clarificado para ellos mismos, ¿no? Eh, que tratan de hacer pasar como, como que no se da cuenta uno de que en el fondo el ser humano es fundamentalmente un ser cultural, ¿no? Un ser que corresponde fundamentalmente a su cultura, a una forma histórica, etcétera, ¿no? Bueno, en este sentido no hay que buscar un individuo poseedor de sus órganos de conciencia y de su conciencia como algo privado, por así decirlo, sino que más bien de lo que se trata es de profundizar en esa fractura, por así decirlo, en esa fragmentariedad, ¿no? En el desgarro que, por así decirlo, constituye su ser en el mundo, ¿no? Y bueno, como les decía, esto se puede observar muy bien en el monólogo, que es en algún punto un diálogo, que es en el fondo esta mirada interior del otro en el discurso previo al enfrentamiento de Aquiles, ¿no? Que hace Héctor en el fondo, ¿no? Y es un momento crítico, ¿no? Como que en algún punto incluso uno a veces piensa como que por así decirlo, la gramática o la sintaxis está como difícil de trabajar en algunos lugares, ¿no? Eh, pero bueno, y bueno, expresando como la situación como crítica en la cual se encuentra el mismo Héctor. Y aquí Héctor, ¿no? Dice apesadumbrado, perdón, aquí dice Homero en realidad, ¿no? Apesadumbrado habló hacia su magnánimo Cimos, ¿no? Luego Héctor dice, ay de mí, si atravieso puertas y muros. Polidamante el primero sobre mí pondrá reproches que me exhortaba para que a los troyanos hacia la ciudad condujera durante aquella noche funesta, cuando el divino Aquiles se alzó. Sin embargo, yo no fui persuadido, ciertamente mucho mejor hubiese sido. Ahora, luego de que destruí la tropa a causa de mi insensata temeridad, me avergüenzo ante troyanos y troyanas, de largos peplos. Temo que alguna vez alguno diferente, peor que yo, diga, Héctor, persuadido por su fuerza, destruyó la tropa. Así dirán. Y en tal caso, para mí mucho mejor sería o volver luego de marchar contra Aquiles matándolo, o yo mismo perecer gloriosamente frente a la ciudad, ¿no? En este diálogo interior que tiene esta existencia heroica, ¿no? La existencia de Héctor, ¿no? Se revela por todos lados el otro, ¿no? Y por todos lados entonces aparece el mundo, ¿no? El mundo de significación con el cual él mismo está comprometido, ¿no? Primeramente aparece Polidamante, ¿no? Luego aparece Polidamante como alguien que le dijo, ¿no? Que el vaticinio ya no era como favorable y que había que volver hacia la ciudad, ¿no? Eh, pero en ese momento en que Polidamante le dice eso, ¿no? Héctor le contesta, ¿no? Ahora, justo cuando el taimado hijo de Cronos para mí concedió el tomar la gloria, el Kydos, ¿no? Junto a las naves y aplastar a los aqueos frente al mar, necio. Nunca en adelante reveles esta reflexión en el pueblo. Ninguno de los troyanos será persuadido, pues no consiente, ¿no? Y aquí es cuando, por así decirlo, en relación a esto, es que Héctor recuerda que a Polidamante y como el primero que le pondrá reproches porque él ya lo había exhortado a volver sobre la ciudad, ¿no? Y en algún punto esto lo hizo por una atastalía, ¿no? Por una especie de, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Por una temeridad, por así decirlo, ¿no?
Se vio como, fue demasiado temerario, por así decirlo, y se vio persuadido por un elemento, ¿no?, de su individualidad que le ocultó la voz colectiva contenida en el adivino, que es a la vez una especie de alter ego del héroe, Polidamante, ¿no?, según lo dice Redfield. Y le ocultó en el fondo este elemento colectivo de la voz del vaticinio, del presagio del adivino, del vidente, ¿no? De tal modo que solo apareció como su propia individualidad, alcanzando, ¿no?, por así decirlo, la gloria, el kudos aquí en este caso, ¿no?, Eh, para sí mismo, ¿no? Ante esto, cuando sucede esto, ¿no?, cuando Héctor dice esto, Homero dice lo siguiente: así Héctor habló y alrededor de los troyanos gritaron. Pero Homero dice necios, pues fuera de ellos las mentes, las frenes, había arrebatado Palas, Atenea, ¿no? Dieron su aprobación para Héctor, incluso meditando males, y ninguno para Polidamante, que dio a conocer un buen plan, ¿no? Polidamante era de buena mente, eufrón creo que es la palabra que se usaba, ¿no? Ahora, el problema es que luego de que ha sucedido todo esto, ¿no? Luego de que ha sucedido todo esto, dejémoslo acá, dejémoslo acá. Luego de que ha sucedido todo esto, la tropa troyana ha sido destruida, ¿no? Ha sido devastada por la vuelta al campo de batalla de Aquiles. En este sentido, esta temeridad, por así decirlo, de Héctor, se convierte en un error, que en el fondo es un error que no solo arrastra a Héctor a la perdición, sino al mundo significativo del cual es el máximo héroe, el máximo representante. Porque es Troya la que finalmente es la que perecerá con la muerte de Héctor, ¿no? Es un error colectivo en este sentido. No es solamente de que, bueno, no es que solamente la ciudad va a ser devastada, sino que el horizonte significativo, el horizonte de sentido a partir del cual existía, por así decirlo, esa comunidad, y a partir del cual esa comunidad se comprendía como un pueblo, es eso lo que va a ser devastado, con la muerte de su máximo representante, ¿no? Y en este sentido, el mundo, este colectivo, este horizonte de significatividad aparece nuevamente, pero ahora, ¿no?, al mirar a Aquiles aparece nuevamente, pero aparece como por así decirlo, el elemento trágico de Héctor, ¿no?, de su existencia, que lo ata, por así decirlo, no es y es trágico no solamente porque Héctor va a morir, sino por esto que estoy señalando, ¿no?, de que esta significatividad, que es su mundo, que es su comunidad, está como por ser devastada. Eh, Creo que lo podría dejar hasta acá. Eh, Sin embargo, obviamente, la idea para cerrar, ¿no?, como esta idea de la Moira como un horizonte de significación de lo que sería el sí mismo y el mundo, me parece que es fundamental porque se puede explorar a partir de esto la idea del límite, ¿no? La idea del límite y la idea de cómo es que se concibe a sí mismo esta sociedad, ¿no? Por ahí, por ejemplo, uso a Castoriadis, en donde se habla como este magma de significaciones, que es el mundo, y que es una ontología que, si bien no está desarrollada como una disciplina en sí, hace referencia a la muerte, con Taylor también, en donde también se habla de que en el fondo hay, por así decirlo, lo que él llama discriminaciones, que en última instancia hacen referencia a algo así como una ontología, y también con Hegel, en donde, bueno, el espíritu, que no es un fantasmita que anda por ahí, sino que es más bien una intersubjetividad, ¿no? Es como se comprende como es la conciencia que puede lograr un pueblo de sí mismo, ¿no? En este sentido es que se dice el yo es en nosotros y el nosotros es el yo, ¿no? Es una intersubjetividad del espíritu. ¿Cómo es que en Homero se capta esta intersubjetividad y cómo es que, bueno, justamente y extrañamente, la seriedad de este mundo para dentro de esta ontología estaría en la idea del destino, ¿no?, de la muerte y todo eso? Con lo cual se abre algo así como una cartografía del mundo que lo hace comprensible, ¿no?,
a partir de la división y de la repartición que se hace, ¿no? De la división que se hace los héroes, los dioses, que desplaza este orden caótico del mundo del tiempo o de la temporalidad preolímpica para instaurar un nuevo horizonte temporal, por así decirlo. Y finalmente, cómo es que la Moira expresa en algún punto, a partir de muchas palabras, de palabras como potmos, oitos, netos y brotos, ¿no? El carácter, cómo es que el límite hace a la existencia del ser humano, ¿no? Y cómo es que, por así decirlo, en este sentido, se puede hablar de algo así como la Moira como una comprensión de su existencia, en tanto delimita e incluso proporciona, ¿no? La porción del ser humano, la porción que es cada ser humano. No en el sentido del destino como algo que está predeterminado para el ser humano, sino el límite que contiene, por así que hace, que determina los contornos de la existencia de un ser humano, y todo esto, bueno, para en un trabajo posterior tratar de indagar por ahí cómo es que se podría nombrar, determinar y señalar y expresar el sí mismo, ¿no? Creo que eso podría ser por ahí. No sé si- Eso sería. Bien, no veo en este momento a los otros jurados. Bien. Tendríamos que avisarle a Federico entonces, como nos dijo, que terminó. No, falta el lugar de preguntas. No, si quieren. Claro. Exactamente, ahora tenemos un tiempo para preguntas. Sí, 40 minutos. Sí. Pero no veo en este momento a los otros jurados, a Inverso y a... Aquí. Ah, perdón. Voy a dejar de proyectar para que se puedan ver. Dale, sí. Perfecto, porque en todo caso, si queremos volver a algún punto, te lo señalaríamos. Ujú. Ahí está. Ahora sí. Bueno, muy bien, Sebastián. Te felicito en primer lugar por tu exposición y por el material que preparaste para organizar tu exposición. No sé si alguno de los colegas quiere interrogar en primer lugar. Yo simplemente quería hacer ese cierre para generarle un poco más de confort al expositor. Bien, si no... ¿Les puedo pedir solo un segundito? Sí. ¿Me dan un segundito? Sí. Vuelvo enseguida. No sé si Hernán o Mariela quieren preguntar en primer término. Les cedo la palabra, no hay inconveniente, ¿eh? No tengo inconvenientes. Si prefieren arrancar ustedes, yo no hay ningún problema. Bueno, cómo no, vamos dialogando entre todos. Sí. Ok. Ya, disculpe. No, por favor. Entonces podemos comenzar a dialogar respecto de tu tesis. En primer lugar, creo que has hecho una muy buena síntesis de distintas orientaciones críticas sobre un tema que, como vos mismo planteás, es de muy difícil solución, que es esta cuestión de la organización de una cierta unidad psíquica o no dentro de lo que es el reconocimiento de la individualidad, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en tu tesis que utilizaras este concepto de la antropología, que es el de un ser individual, y me gustaría que te explayaras un poco respecto de eso, porque siempre cuando se aborda Homero, se dice que Homero se estudia en la literatura occidental como el punto de partida, pero que en realidad está siempre mirando hacia Oriente. Y las reflexiones antropológicas respecto de los seres individuales suelen sostenerlo para las culturas orientales mayormente. ¿Alguna pequeña reflexión sobre esto podrías hacer en relación con tu tesis?
esa diferencia entre individual como algo de las culturas orientales e individual como algo de la cultura occidental, y cómo ves a Homero en esa ubicación. No sé si es que, a ver, no lo tomé por el lado de lo oriental, porque Ajá. lo que quería evitar a toda, por ejemplo, esa idea de lo oriental, como que muchas veces uno lo podría como pensar como tratar de hacer ver como que es como una concepción primitiva, por así decirlo. Y yo eso era algo que quería evitar a toda costa. No quería poner un tipo como un tipo de concepción, como un tipo de concepción más desarrollada, por así decirlo, ¿no? O más moderna. De hecho, por eso es que como que me esfuerzo también en mostrar una crítica como la idea moderna. Y es extraño que, bueno, haciendo estas investigaciones, también preparando un curso que una vez di, me encontré con esto de Hippolyte, donde él plantea, esto está cuando él hace un comentario a la introducción de la sección de la razón, en la fenomenología del espíritu. Y ahí él hace ver que en el fondo el idealismo alemán y Kant no logran realmente crear un ser, como que están trabajando en la unidad, pero no la están logrando todavía, por así decirlo. Entonces, incluso ahí uno podría decir, bueno, en ese sentido, en tanto Kant no logra determinar propiamente la unidad del ser práctico, del ser teórico, si no lo logra hacer, y el idealismo alemán no lo logran hacer, uno puede decir entonces que son posturas primitivas o que son orientales, por ejemplo, ¿no? Entonces uno podría decir eso. Ahora, respecto de la idea del ser individual, yo en un primer momento, cuando yo hice una monografía para este trabajo, yo estaba tratando de defender la idea de que en el fondo el ser humano era unitario en Homero. Esa fue como mi primera, en el primer trabajo que escribí, lo planteé así. Pero cuando llegué a, por ejemplo, a esto que dice Hippolyte de la fenomenología del espíritu, pero también cuando llegué a lo que dice Jeremías, me pareció muy convincente, me gustó mucho la idea y de hecho yo encontré la idea del ser individual en Jeremías. Jeremías es quien o sea, no es quien me haya, sino que su libro, su tesis de doctorado me señaló esta conceptualización, que me parece útil porque desplaza, en algún punto te ayuda a desplazar el problema de un, ¿cómo decirlo?, de una contraposición en la cual estas teorías se hayan atadas, pero de un modo que no logran como desprenderse, por así decirlo, no logran ir, como que no logran profundizar más en el ser humano, por así decirlo, homérico. Porque no podría decir lo que hace el sí mismo, lo que hace al sí mismo no es algo así como una esencia, ¿no? No es como una esencialidad, sino que es su existencia, es un quién, el ser humano, ¿no? Como planteó la tesis con ayuda de Heidegger, no un qué, ¿no? Es eso lo que fundamentalmente hace a la existencia humana, no es en ese sentido, su esencia sería su existencia propiamente tal, ¿no? Pero para preguntar por un quién, es necesario dejar de lado esta idea de qué es la conciencia y cómo es ella en el fondo. Si bien es útil, que es también algo que digo, es algo importante, ¿no? Pero si nos quedamos encerrados en esa contraposición, en esa discusión, dejamos de lado todo el mundo de lo que hace, por así decirlo, esa identidad, que le da forma a esa identidad, ¿no? Como trato de hacerlo. Sí, mi otra observación es respecto de que insististe en tu exposición, sobre todo en el carácter visual de la cultura griega, en ese ser que está expuesto a la mirada de los otros, y quería preguntarte que en un texto como el homérico, donde la oralidad ha tenido una incidencia muy importante, ¿qué papel le atribuirías a ese otro aspecto, ¿no? Al ser escuchado y a escuchar al otro? Dentro de tu planteo, ¿qué rol jugaría la oralidad? La oralidad. Bueno,
Vos lo planteaste a partir de Bernán, que está muy bien, pero hay un capítulo en un libro precioso editado por Bernán, que es El hombre griego, a cargo de Charles Sigal, que se llama El espectador y el oyente, donde plantea el otro aspecto, el del oyente, ¿no? Cuando uno es un ser para los otros por lo que se oye de uno, porque eso te sirve para argumentar muy bien a propósito del Cleos. Claro, es que justamente lo relacionaría con eso, con la fama, con el renombre, ¿no? Con que en el fondo es la narración de lo que constituye finalmente la existencia más auténtica dentro del mundo homérico, y es a lo que aspira, por ejemplo, Aquiles, es eso a lo que aspira, ¿no? Aquiles es como un fundamentalista de la ética heroica, pero justamente porque aspira a ese galardón, ¿no? Que es el Cleos. Y En ese tu Cleos, exposición habías puesto un tercer término, que es Kidos, pero no te explayaste a propósito de él. ¿Algún comentario sobre ese término? Y ya con esto cierro mi intervención y dejo a los colegas. este término yo lo encontré como una especie de, por ejemplo, en Frenkel, como una especie de sinónimo de la palabra maná. Y ahí él trata de hacer ver que es como una especie de confianza, ¿no? Como de confianza en el sujeto, ¿no? Pero Porque además de... y perdón, esto es un comentario para que lo reflexiones y simplemente para enriquecer, ¿no? Los que hacemos filología solemos traducir kidos como el sentimiento de gloria íntima. Así como hay un sentimiento de vergüenza íntima, la correspondencia a esa vergüenza interior, kidos sería Cleos pero interiorizado. La sensación de gloria interna. Creo que te podría aportar algo para que lo pienses. Me encanta. Por lo demás, bueno, una última observación que es solamente un aporte bibliográfico, si es que te interesa indagar en eso, y ya cierro. Cuando vos hablaste de la palabra tastalía, hay un trabajo muy lindo, creo que es de Finkelberg, que se llama Patrones de error humano en Homero, y analiza especialmente esa palabra tastalía, que como tiene la raíz de ate, pero no es exactamente igual a ate, bueno, la traducción de eso es algo interesante también respecto de lo que significa para el sujeto. La conciencia de qué cosa es una tastalía, que no es lo mismo que ate. Claro, sí, sí, sí. Eso quizá te puede iluminar también en relación con tu preocupación, ¿no? Cómo se ve el sí ¿Cómo se llama el libro? Es un artículo de una revista, Patrones de error humano en la épica homérica, creo que es algo así, te lo puedo enviar luego bien anotado. Bien, no, por mi parte ya cierro mis comentarios, dejo a los colegas. Muchas gracias. Bueno, Mariela, ¿preferís comenzar vos o comienzo yo con los comentarios? Adelante, Hernán, por favor. Sí. Ya... Bueno, muchas gracias. Bueno, me sumo a algunas cosas que ya dijo Graciela respecto de que me gustó mucho la tesis. Me gustó especialmente esto de que intente navegar por el mundo antiguo, el moderno y el contemporáneo. Y bueno, y tenía, para resumir y hacerlo en tres, son tres preguntas que tengo para hacerte. Más allá de después voy a enviarte un email con un par de cuestiones formales que tienen que ver con algunas recomendaciones por si en un futuro pensás esto publicarlo de alguna manera. La primera de las preguntas es ¿por qué no está Husserl en la tesis? ¿Por qué la elección de Descartes en la modernidad es entendible, pero ¿por qué elegiste a Heidegger? Creo que cuando comenzaste dijiste que fue significativo en tu formación e imagino que eso sería un principio de respuesta. Pero bueno, básicamente la primera de las preguntas tiene que ver con eso. ¿Por qué no está fundamentalmente para hablar de este tipo de cuestiones que en la fenomenología serían cuestiones generativas que presuponen en algún sentido la reducción
fenomenológico trascendental, ¿por qué esa parte no fue priorizada? Y esto se engancha con una segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con qué pensás vos de las perspectivas no intencionales de las propuestas fenomenológicas. En especial, estas preguntas me surgieron porque vi que reconstruiste algunos argumentos de Jean-Luc Marion en la tesis, con lo cual imagino que el nombre de Michel Henry te suena, en especial porque permiten pensar algunos tipos de fenómenos como los fenómenos límites, que quizás en algunos momentos de la tesis parecieran que como que no están, como que este sistema explicativo que tratás de construir, en algún sentido podría decirse que quedan como afuera, ¿no? Dentro de estos, si la unidad vendría a ser la existencia. Y bueno, y después una tercera pregunta que tenía más que ver con el futuro de esta investigación, también en la presentación, esto no estaba en la tesis, pero sí en la presentación, que reitero también como Graciela, que me pareció muy buena, no solamente la tesis, sino la presentación para hacerla más llevadera en una defensa de Zoom, me pareció notable y lo quería remarcar. Y tiene que ver con cómo es que continúa esto, y si es que continúa en el doctorado, más como una propuesta de historiografía, una suerte de filosofía de la historia, o como estudios más de casos en algún periodo. Ya. Bueno, son complejas las preguntas. ¿Por qué no está Husserl? A Husserl yo no lo manejo a cabalidad. No me sentiría seguro, y a la vez, si bien lo he leído, a la vez quería como la tesis era de una maestría en estudios clásicos, quería abordar este problema porque me parecía fundamental ver esta idea como del mundo en Heidegger y de cómo se puede criticar esto desde Heidegger a Descartes, ¿no? Por todo lo que ya había expuesto, pero también no quería como extenderme demasiado en la tesis, ¿no? Yo cuando estaba leyendo lo de Heidegger y, por ejemplo, veía ideas, ¿no? Quería, por ejemplo, me hubiese gustado mucho como ingresar en Ideas 2, ¿no? En Ideas 2 me hubiese gustado ingresar mucho para como poder profundizar en este como mundo de la vida, etc. Pero la verdad es que si lo hubiese hecho, me hubiese extendido mucho más de lo que podía, por así decirlo, para la tesis. Sin embargo, es algo que me interesa mucho, ¿no? Es como, porque me salto a la tercera pregunta. Me gustaría como hacer esto, justamente plantear la idea de la Moira como un horizonte de comprensión del ser humano. Y yo como que en un momento estuve tentado a hacer la tesis como de dos partes. Hacer una primera parte y luego la segunda parte tratar la Moira y extenderme en la Moira, por así decirlo, ¿no? Y me interesaba mucho la idea por ejemplo, de usar como de la muerte en Heidegger, ¿no? La concepción heideggeriana de la muerte y del ser humano en relación a ella, como para indagar más. Era algo que pero me di cuenta que era como ir muy mucho más. Entonces, por eso es que lo estoy pensando para el doctorado, ¿no? Sé que lo logro hacer, me gustaría hacer. Entonces eso, y de hecho justamente todo esto que analicé también en la tesis, también me hubiese gustado extenderme mucho más, pero también es la misma respuesta, ¿no? Es como veía que en el fondo se me escapaba un poco de las manos la extensión. Ahora, lo que pienso de las perspectivas no intencionales en relación a Michel Henry, no lo he leído a él,
no sabría qué responderle, profesor, lo lamento, pero eso, no sabría qué responderle en este caso, para ser sincero. Perfecto. Bueno, eso también te voy a enviar un par de recomendaciones bibliográficas sobre esto en el email con cuestiones formales, pero bueno. Bueno, ¿Está en yo su libro, solamente para no Michelle? ¿Usted habla extenderme. de él? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Sí. Bueno, no, le doy la palabra entonces a Mariela y bueno, nada, y te agradezco por las respuestas. No, gracias a usted. Bueno, gracias Sebastián por tu exposición. La verdad es que fue un gusto leer tu tesis, es muy interesante. Comparto lo que decía Hernán y también Graciela. Es interesante la tesis justamente por la complejidad de temas que involucra. Sabes que en la facultad o en los estudios superiores suele producirse la especialización. ¿Sí? Mi especialidad es la filosofía moderna. Y justamente me enfrento a temas y a cuestiones ajenas a mi campo específico de estudio. Lo que sí puedo decir y que destaco, más allá de lo que ya expresé en el dictamen, valoro mucho que tengas una reflexión crítica metodológica e historiográfica. Eso es algo que no se suele ver tan a menudo. Y que decidas, ¿no?, sobre un modo particular de apropiarte de un texto antiguo que no pertenece más a nuestra condición histórica, y que trates de aproximarte de una manera que podría considerarse como fiel, ¿no? Con respecto a tu interpretación de la modernidad, yo creo que ameritaría toda una discusión aparte, porque bueno, puede también sostenerse que es una visión parcial de la modernidad. De hecho, puede discutirse si hay algo así como una modernidad. Y a partir de eso podría ponerse en cuestión esta idea, ¿no?, de los prejuicios historiográficos presentes en la interpretación de los textos antiguos, atribuidos a cierta modernidad. Pero bueno, me parece que argumentativamente lo construiste de una manera consistente. Elegiste a determinados autores contemporáneos, podrías haber elegido otros. Y nada más. Esto simplemente quería destacar esto, que quizás me parece que no estuvo expresado. ¿Sí? Creo que además lo que revela esta aproximación crítica metodológica, historiográfica, es la fecundidad, ¿no? A partir de esto vos podrías considerar otros problemas y bueno, eso es importante también para un trabajo de investigación, que sea capaz de revelar eso. Y nada más, simplemente eso quería expresar, más allá de lo que está en el dictamen. Bueno, no es ninguna pregunta, es un comentario simplemente. Okay. Ya está. Bueno, creo que si no hay más preguntas, podemos detener la grabación y pasar a la consideración de la calificación. Perfecto, Tenemos que vamos a avisarle a contactar por a... WhatsApp, ¿verdad? Sí, a ver. Federico. Ahí está. Permiso. Yo tengo que salir en este momento, ¿no? Creo que Federico comentó que te iban a poner... Bueno, vamos a proceder con la lectura del acta. En la ciudad de Buenos Aires, Autónoma de Buenos Aires, a través de la plataforma digital Zoom, a los 26 días del mes de agosto de 2022, se reúne el jurado de tesis del licenciado Sebastián Ignacio Vázquez Shell, maestrando de la maestría en Estudios Clásicos, orientación en Cultura Clásica, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, jurado constituido por el doctor Hernán Inverso, la doctora Mariela Paolucci y la doctora Graciela Sechín.
Se encuentran presentes la directora de la tesis, doctora Graciela Marta Chichi, y la codirectora, doctora María Inés Crespo. La tesis se titula El sí mismo en textos elegidos de la Ilíada de Homero, una lectura crítica acerca de los órganos de la conciencia como identidad del héroe homérico. El licenciado Sebastián Ignacio Vázquez Hiel asume en su tesis el desafío historiográfico del análisis sobre la riqueza conceptual de la lengua épica para una construcción de un concepto de sí mismo, autos, que en su significación se proyecta como alternativo al que ha sido desarrollado por la tradición intelectual que se caracteriza como un dominante en los estudios homéricos. En el desarrollo de la tesis, esta tradición de interpretación se especifica en dos grandes posturas, las paratácticas y las hipotácticas. Mientras que en la primera se asume una visión fragmentaria de la mismidad, la segunda argumenta por sistemas unitarios para su comprensión. Desde una perspectiva crítica, ambas posturas son comprendidas como frutos de una misma tradición, puesto que en ellas se identifica, como una premisa inexpresa, la mismidad con los órganos de la conciencia. Esta es la premisa que la tesis evaluará de manera crítica y propondrá una visión alternativa y mucho más amplia que admite múltiples niveles de análisis. Para este fin, la tesis bosqueja una perspectiva historiográfica en cuanto comprende y analiza la tradición dominante en la interpretación dentro del contexto de una historia de las ideas que caracteriza como metafísica moderna de la subjetividad. Si bien reconoce que el privilegio psicológico de la mismidad tiene su inicio en la filosofía platónica, es en el contexto de la modernidad cuando se consuma como metafísica e incluye en la tradición de interpretación de los textos antiguos. En un sentido epistemológico, además, la tesis se apropia de manera interesante de los argumentos de Feyerabend para destacar la inconmensurabilidad del horizonte de significación propio de la épica homérica. Dichos argumentos cobran un valor metodológico en cuanto a partir de ellos se propone examinar la riqueza de su propio mundo de significatividad. Esta postura es consistente con los resultados del estudio histórico en cuanto que es a partir de esta última consideración que el sí mismo se revela como empobrecido por una tradición de pensamiento. De este modo, la tesis de Vázquez-Hiel asume de manera honesta el carácter problemático de la investigación, reconoce la falta que falta la palabra para un concepto de sí mismo, pero no clausura por esto el nivel más amplio de significación que puede reconstruirse, tal como expone en su relación con el concepto de Moira. Se esbozan además interesantes conexiones con el pensamiento contemporáneo, especialmente en lo que respecta a la comprensión de la subjetividad individual. Una de las consecuencias más relevantes de la tesis es la de mostrar la historicidad en la comprensión de lo humano y asociado con un mundo propio de significatividad. Además, diseña ulteriores investigaciones y con esto revela el carácter fecundo de la investigación. Resulta destacable la amplitud de bibliografía citada en francés, alemán e inglés y el ordenamiento temático de la misma en las referencias finales. Durante la defensa oral, el maestrando expuso con fluidez y claridad y aportó una proyección digital de sus principales argumentos. Por otra parte, respondió con solvencia y detalle las preguntas y observaciones del jurado. Por todo lo expuesto, considerando que la investigación revela rigor metodológico, solidez en el marco teórico y originalidad en los resultados alcanzados, y que destaca por la profundidad y solvencia en el manejo de las fuentes, aspectos todos puestos de relieve en la defensa oral, el jurado concluye que cumple sobradamente con las condiciones de un trabajo científico de la envergadura que se evalúa. En función de ello, este tribunal decide calificar la tesis con sobresaliente con recomendación de publicación. Bueno, muy bien. Magíster Sebastián, felicitaciones. Aplausos para vos. Un aplauso así, simbólico. Simbólico. Muchas gracias. Te lo mereces.
Te lo mereces, la verdad has trabajado muchísimo, con mucho esmero, mucho detalle, y creo que el resultado es auspicioso. Yo estoy muy orgullosa como codirectora, por eso quería decírtelo. ¿Mm? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora a disfrutar de este nuevo éxito y a proponer nuevos estudios, ¿eh? Te deseamos, por mi parte, felicito a las directoras y bueno, les deseo lo mejor a Sebastián, que continúe con su proyecto de investigar acerca de la Moira. Y bueno, agradezco a las colegas por la experiencia, que ha sido muy positiva. Gracias, Graciela, Muchas buenísimo. gracias. Solo una cosita. Eso está siendo grabado, ¿no? Esta parte sí. Uy, quedó grabado. Bueno, mejor. Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi papá, que falleció hace muy poquito, hace un par de semanas, entonces quiero dedicarle Ay, la defensa Sebastián. a mi abuelita, a mi papá, bueno, persona que me educó, que me crió. Eso. Bueno, Lo sé. Y muchas gracias por leer la tesis, por darse el tiempo de leer la tesis y de hacer preguntas, y les agradezco mucho. Estoy profundamente agradecido. ¿Sí? Y a las recomendaciones que me hayan hecho, a todo, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. muy bien. Gracias. Gracias.